No. Por alguna razón, los fines de semana siempre se sienten cortos, pasan volando. Pero estoy contento de estar una vez más aquí con ustedes para poder seguir escudriñando la palabra de Dios. Y antes de empezar, les invito una vez más a inclinar el rostro para orar. Amantísimo Jesús, queremos pedirte que tu presencia esté con nosotros en este momento, que nos des la seguridad de que eres tú que nos traes la palabra, que nos va a servir para el resto de la semana, pero que a través de tu presencia tú nos sigues acompañando día a día, al seguir buscándote, al amanecer, al atardecer, y seguir agradeciéndote por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar el tema de esta noche con una pregunta bien simple. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es un principio. ¿Qué diría José José si le preguntaran qué es el amor? O Julio Iglesias, ¿qué es el amor? Más o menos en el año 1985, un escritor estaba caminando por las calles de Estados Unidos y se encontró con él una billetera en el suelo. Recogió la billetera y empezó a buscar más o menos alguna muestra para saber a quién le pertenecía esta billetera y así se lo pudiera entregar de regreso. Y en la billetera, cuando abrió la parte principal donde ponen los billetes, encontró dentro de ese lado de la billetera una carta que ya estaba arrugada. La decidió abrir y aún la letra de la carta estaba escrita muy bien, la caligrafía muy preciosa, pero cuando vio la fecha de la carta era 60 años antes del momento en que la encontró. Entonces se puso a leer la carta y la carta básicamente era una carta de amor. Pero en la carta, la muchacha que estaba escribiendo esta carta se llamaba Hannah, le estaba contando a Michael, el enamorado en aquel entonces, la razón por la que ella estaba rompiendo el noviazgo con él. Y básicamente la carta decía que la razón por la que ya no pueden seguir viéndose más era por causa de los padres. Y que por los padres ellos no aceptaban la relación, por lo tanto tenían que ponerle un punto final a aquella relación. Y al final de la carta, Hannah escribe allí algo que conmovió mucho a este escritor. Al final de la carta decía: Michael, nunca olvides que te amaré para siempre. Hannah. Se conmovió tanto este hombre que empezó a hacer su investigación para poder encontrar a quién le pertenecía esa billetera. Y entonces tenía sus contactos más o menos en el gobierno y empezó a investigar más o menos, porque en la carta había también una dirección de Hannah hace 60 años atrás. Y a través de la dirección empezó a investigar más o menos y llegó con un número telefónico y llamó a este número telefónico. Y cuando alguien respondió al otro lado de la línea, le habían dicho de que Hannah y su familia ya se habían movido hace muchos años atrás. Pero sabían que el lugar donde Hannah se estaba quedando, que básicamente era un lugar de retiro para ancianos. Este escritor fue en busca de la famosa Hannah. Y cuando llegó al retiro de ancianos, tocó la puerta y allí estaba seguridad. Le contó acerca de la historia que había leído en la carta. Le dice: me contaron de que aquí reside una paciente que se llama Hannah, me gustaría tener una conversación con ella. El hombre de seguridad llama al director del edificio y también le cuenta la misma historia, y todo el mundo allí empieza a conmoverse por esta historia. Le dice: definitivamente Hannah vive aquí, ella tiene en este momento 76 años de edad. Entonces entra el escritor, se sienta con Hannah y Hannah, muy feliz porque tiene una visita, empiezan a establecer una conversación y le dice el escritor a Hannah: mira, yo estoy aquí no por una simple coincidencia. Lo que resulta es de que un día estaba caminando por las calles de los Estados Unidos y encontré una billetera, y en la billetera había una carta que tú escribiste. Y le muestra la carta, y cuando Hannah empieza a ver la carta en su memoria, en los archivos de su memoria, empieza a recordar esos momentos cuando era joven. Y el escritor ve de que en el rostro de Hannah empieza a caer una lágrima. Y Hannah dice: ya, definitivamente yo escribí esta carta. Y se la escribí a Michael. Y empieza a recordar a Michael y decirle cómo era su primer amor. Y era un hombre elegante en aquel entonces. Pero sucedió hace más o menos 60 años atrás.
Entonces el escritor guarda la carta nuevamente y le dice, ¿cuál era el apellido, el nombre completo de ese tal Michael? Se llamaba Michael Goldstein. Y aún recuerdo el primer día que nos conocimos. Siguieron la conversación por unas cuantas horas y ya llegó el momento en que el escritor necesitaba retirarse del retiro de ancianos. Y mientras está saliendo del edificio, el hombre de seguridad lo mira nuevamente, le pregunta qué tal estuvo en la visita con Hannah. Entonces el escritor, un poco entusiasmado por la situación, lo mira y le dice, bueno, por lo menos saqué algo bueno de esta conversación. Por lo menos ella me dijo el nombre completo de este tal Michael, así que voy a ir a buscarlo. ¿Cómo se apellida? Michael Goldstein. Michael Goldstein. ¡Qué loco! Hay un tal Michael Goldstein en este mismo edificio, en el piso 8. ¡Vamos a verlo! Y corrieron, esto no es una historia de mentira, ustedes pueden verificarla en internet, es una historia escrita, verídica, que sucedió en el pasado, en 1985. Y ambos entran nuevamente al edificio, van para el elevador, suben para el piso número 8, y allí estaba Michael leyendo su periódico. También se estaba quedando en el mismo lugar. El escritor entra emocionado y le dice, Michael, ¿esta es tu billetera? Michael reconoce su billetera y le dice, sí, hace unas cuantas semanas atrás estaba caminando fuera del edificio por aquí cerca nada más y perdí mi billetera. Le dice, pues encontré una carta dentro de tu billetera y empecé a investigar. Y di con esa tal Hannah. ¿Y sabes qué? Quiero llevarte al piso número 4 para que conozcas a alguien. Coge a Michael, entra en el elevador nuevamente, baja para el piso 4 y cuando están saliendo, Hannah está allí a punto de comer su cena y le dice, Hannah, te tengo aquí a alguien que me gustaría que conozcas. Hannah no puede ver a lo lejos, coloca sus gafas y puede reconocer a Michael aún y ambos empiezan a llorar. Se acercan, se abrazan y empiezan a recordar los viejos tiempos que habían tenido cuando eran jóvenes. Toda esta historia sucedió porque hubieron 3 personas que fueron voluntarios en esta historia de amor. Hannah y Michael nunca se casaron. Hannah, mientras le estaba contando la historia, este escritor le dice, la razón por la que yo nunca me casé, aunque yo decidí aceptar la voluntad de mis padres en ese entonces y obedecerlos, nunca me casé porque siempre tuve el temor de que iba a comparar a mi esposo o a alguien que iba a conocer con Michael. Michael siempre fue mi primer amor. Y Michael terminó con el corazón roto después de haber leído esa carta, que nunca más creyó en el amor y nunca más conoció a alguien tal como era Hannah. Y así que ambos nunca se casaron por cosas de la vida. Pero ahí, 60 años después, se encontraban juntos después de tantos años de separación y de un amor imposible. Pero todo esto fue posible simplemente porque un escritor fue intencional en querer buscar quién era el dueño de esta billetera para devolvérsela. Amigos queridos, cuando nosotros entramos dentro del círculo de Dios, todo lo que pasa en nuestra vida no sucede por una simple coincidencia. Es interesante saber cómo muchas veces nosotros tomamos decisiones y cómo nos desesperamos cuando la vida misma nos abruma y entramos en pánico. Pero la promesa que Dios nos da en los evangelios es que Él siempre está trabajando detrás de todas las escenas, moviendo piezas para que tú y yo estemos en el lugar donde Él quiere que estemos. Y Él fue el único que escribió la mayor historia de amor con sangre. 3 semanas después, este escritor recibe una invitación de boda de Michael y Hannah. Deciden casarse 3 semanas después. Ya no habían padres para que pudieran separarlos nunca más.
Pero cuando abrimos nuestra Biblia, hoy día vamos a estudiar el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1 en adelante, encontramos una historia de amor similar a lo que sucedió con Hannah y Michael. Y yo creo que en todas las historias que vemos en la Biblia no hay una declaración de amor tan grande y tan inmensa, llena, genuina, como la que vemos aquí con Ruth. Y solamente para darles un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí, el versículo capítulo 1, versículo 1 empieza con algo muy clave y dice que aconteció en aquellos días, en los tiempos de Ruth y de Noemí, que gobernaban los jueces. No había ningún rey en Israel en ese momento. Toda decisión que se tomaba en el pueblo de Israel era tomada por los jueces. Y hasta este punto de la historia ya los israelitas habían pasado muchos años en la tierra prometida, pero el ciclo de Israel era muy interesante. Siempre pasaban por este ciclo donde aceptaban a Dios y las cosas iban bien, y llegaban a la cumbre donde la bendición era tan grande, pero de pronto decidían hacer sus propias decisiones. Y volvían a este ciclo donde se volvían idólatras, las cosas iban mal, empezaba una persecución, eran esclavos y perseguidos por otras naciones, y de repente se recordaban de Dios, y Dios los bendecía nuevamente. Y por más o menos muchos años pasan por ese mismo ciclo donde se rebelan, Dios los perdona, hay bendición, se vuelven a rebelar y nuevamente Dios los perdona. ¿Y cuántas veces nos sentimos de la misma manera como los israelitas en nuestro propio caminar cristiano? Aceptamos a Jesús un día y muchas veces en nuestra propia experiencia cristiana sentimos que estamos en la cumbre más alta, en el apogeo más alto de nuestra experiencia con Dios, donde literalmente sentimos que el Espíritu Santo nos habla en cada decisión que tomamos, y de repente nos sentimos tan alejados de la presencia de Dios. Y como les dije el jueves pasado, nuestra vida cristiana es literalmente una maratón, donde mientras vamos corriendo hacia el reino de los cielos, va a haber personas que al parecer están corriendo mucho más adelante que tú, y te puedes desanimar. Pero si mantenemos nuestro enfoque únicamente en Jesús, vamos a poder llegar al fin de la meta y ser vencedores de la vida eterna. Aquí la historia nos empieza a relatar de que los jueces eran los que gobernaban en aquel entonces, pero había una familia en Israel, que era la familia de Elimelech y Noemí, y había una gran hambruna en la tierra de Israel, que decidieron tomar sus cosas y se fueron para vivir a la tierra de Moab. Ahora, Moab tampoco era una de las mejores naciones que había en aquel entonces. Si es que ustedes recuerdan, Moab vienen de la descendencia del sobrino de Abraham, de Lot. Y Lot, por más de que era un hombre con fe, sus hijas cometen incesto con él, y de esta relación nace uno de los nietos, hijos, que es Moab. De allí viene una generación de personas que eran idólatras, y por alguna razón los israelitas y los moabitas nunca se llevaban bien, aunque eran parientes, por así decirlo. Entonces esta familia se mueve para los campos de Moab y empiezan a vivir allí su vida, y los hijos de Noemí y de Elimelech se casan con dos mujeres moabitas, y en aquel entonces los moabitas y los israelitas no se llevaban bien. Por lo tanto, el casarse, tomar la decisión de casarse con alguien del otro lado, era un problema grandísimo entre las familias. Pero aún así los hijos se enamoran de las moabitas, y dos de esas moabitas una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y se casan y viven allí en esta nación por más o menos 10 años. Pero la situación en Moab tampoco es la mejor, por así decirlo. Así que en el transcurso de esa historia de 10 años, la Biblia empieza a decirnos de que todos, el esposo y los dos hijos de Noemí mueren. No nos da detalles de cómo mueren. Pero llega el punto donde Noemí está nuevamente sin esposos y sin hijos. Y una vez en aquel entonces, el quedarse viuda o el quedarse sin hijos varones era lo peor que te pudiera pasar. Porque vivían en un contexto que era donde los hombres eran los que mandaban. Y las mujeres no eran vistas de una buena manera, y tampoco tenían valor en aquella cultura. Entonces Noemí, mientras está en los campos de Moab, dice que escucha de que Jehová nuevamente empieza a bendecir a Israel.
Y decide tomar sus cosas y regresarse nuevamente para Israel, porque las cosas tampoco van bien en Moab. Y mientras se están dirigiendo para Israel, dice la Biblia que estas dos nueras, Orfa y Ruth, la empiezan a seguir. Pero mientras se están dirigiendo para Israel, como que Ruth tiene un momento de ingenio y piensa, ¿qué bueno le puedo dar a estas muchachas? Entonces se regresa, las mira y le dice, lo que ustedes están pensando ahorita mismo, olvídense de mí, quiero que regresen para casa, quiero que se consigan un esposo, ya no se preocupen más de mí, no hay nada que nos una ahora mismo. La Biblia nos continúa diciendo de que Orfa y Ruth claman y empiezan a llorar, hay un momento sentimental en ese momento, se abrazan entre ellas, pero Orfa decide regresarse para casa y Ruth tiene este encuentro con Noemí y le habla de su corazón, le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, yo estoy dispuesta a seguirte hasta los fines del mundo. Ahora, no sé cómo ustedes se llevan con su suegra, pero muchas veces con el hijo vivo no se llevan bien con la suegra, imagínense con el hijo muerto. Este era el momento donde Ruth era la oportunidad para que se deshazca de Noemí y regrese para casa y se olvide de la suegra. Yo amo a mis suegros, hermano, por favor edite esa parte, ¿sí? Mis suegros y yo nos llevamos muy bien. Pero el amor tan grande que Ruth tuvo con Noemí, hacia Noemí, era inexplicable. Porque dejó atrás todo lo que tenía, solamente para seguir esta viuda que ya era vieja, que no tenía nada que ofrecer, que no tenía parentela en Israel, no tenía casa, no tenía trabajo, no sabían dónde se iban a quedar, y aún así decide seguir a Noemí. Y nunca más vamos a saber lo que sucedió con Orfa. Tú me puedes decir, no, se sacó un show, es Oprah. Ese es diferente, esta es Orfa. Nunca más se supo de Orfa. Pero hay un libro completo que se habla de Ruth por la fe que tuvo y el amor que tuvo a su suegra en seguirla hacia el otro lado. Y cuando llegan a Israel se dan cuenta de que la situación es mucho peor de lo que estaba pasando allí en Moab. Llegan a Israel, no hay una casa donde quedarse, no hay alimento para comer, no tienen trabajo. Incluso Ruth estaba dispuesta a dejar todo atrás solamente para seguir a su suegra. Ahora ya no es una ciudadana, es una inmigrante en una nación que adora diferentes dioses, en una nación que tiene diferentes creencias, en una nación donde no tiene marido y tampoco se puede casar con un israelita, en una nación donde no tiene sueños que cumplir. ¿Por qué decide seguir a Noemí? ¿Será de que en la relación que tenía con su esposo, en los 10 años que vivieron en Moab, tal vez logró ver a Dios en la vida de Noemí? Y esa es la invitación que me gustaría darles a ustedes esta noche. En todo lo que nosotros hagamos en nuestra familia, como padres, como amigos, en el trabajo, las personas no leen la Biblia. Las personas leen a los cristianos. Ellos ven lo que nosotros hacemos, ven la manera en cómo adoramos, ven la manera en cómo nos comportamos. Y es a través de ese testimonio que deciden aceptar a Jesús muchas veces. Y llegan hacia el otro lado en Israel con una realidad completamente diferente. Y nos cuenta la historia en el capítulo 2 que mientras están entrando a la ciudad, a Belén, muchas personas reconocen a Noemí y dicen, ¿acaso aquella no es Noemí? Mira, ha regresado después de tantos años. Y Noemí mira a la gente, le dice, no quiero que me vuelvan a llamar Noemí, ahora llámeme Mara, porque estoy, ¿qué está? Amargada. En la cultura de los israelitas, cada nombre tiene un significado diferente. Y incluso hoy en día, no sé qué significa su nombre, pero Noemí significa agradecida. Y les dice, ya no quiero que me llamen nunca más agradecida, ahora quiero que me llamen amargada. Y no es porque se sentía amargada literalmente, pero es porque había sentido hasta ese punto en su vida que la presencia de Dios ya no estaba más con ella y todo lo que le sucedía era malo. Pero incluso en medio de esa situación, Noemí
Ruth todavía decide quedarse al lado de Noemí y decide trabajar duro para traer la comida a Noemí, porque Noemí no estaba en posición de traer nada o proveer nada a la mesa. Y más adelante vemos de que va para los campos de este tipo que se llama Boaz. Y una vez más, en el contexto histórico de Israel, era muy común de que si es que tú tenías tierras, necesitabas dejar migajas que caían de los árboles para que las viudas y los huérfanos vengan y traigan y recojan también de los campos. De esa manera nadie se iba a morir de hambre. Era una ley mosaica que había sido colocada para proteger a las viudas y a los huérfanos. Entonces Ruth aprovecha esa oportunidad y empieza a recolectar las migajas que caen en el campo y encuentra el favor de este tipo que se llama Boaz, y tiene una conversación también interesante. Pero una vez más, todo lo que sucede en nuestra vida nunca sucede por una simple coincidencia, tiene un propósito. Y por más de que en este momento tú te sientas también de la misma manera en que Ruth se sentía en ese momento, en un país lejano, fuera del país que te vio nacer, y tal vez te sientas con los sueños truncados y sin ganas de seguir creciendo, la realidad, amigos, es de que Dios sigue en control de la situación. Pero si te das cuenta, la reacción o la actitud que tuvo Ruth y Noemí nunca fue llegar a Israel, sentarse allí y decir, bueno, aquí acabó todo. El enfoque seguía siempre en tratar de salir adelante. Y en cada relación, en cada interacción que tuvo Ruth, siempre respondía de una manera humilde. Y creo que esa también fue una de las razones por las que encontró el favor en los ojos de Boaz. Pero Boaz se vuelve literalmente un poeta cuando encuentra a Ruth y le dice, en el capítulo 2, versículo 5, que Boaz llega a los campos y le pregunta a uno de sus criados y le dice, ¿de quién es esta joven? El criado encargado le empieza a explicar una vez más a Boaz de que esta joven había llegado a los campos y era la nuera de Noemí y estaba recogiendo migajas allí en los campos. Entonces Boaz, como que, no sé si era casado en este momento, pero como que le agrada un poco a Ruth y va y tiene una conversación con ella. Pero es muy interesante la conversación que tiene con Ruth. Y le dice, el versículo 8, oye, hija mía, no te vayas ni recoges espigas en otro campo y te quedarás aquí junto a mis criadas. El versículo 9 dice, mira bien el campo que siguen y sígalas, pues he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿De quién era el trabajo en ese momento para sacar agua del pozo? De las mujeres. ¿Se recuerdan el encuentro que tuvo Jesús con la mujer en el pozo de Jacob? Era el trabajo de las mujeres ir al amanecer a sacar agua de los pozos. Pero aún así, en la conversación que Boaz tiene con Ruth, le dice, ni siquiera te preocupes de sacar agua. Ve y pregunta a los criados y toma del agua que ya sacaron. Y más adelante sigue con la conversación. Y miren lo que le dice el versículo 12. Que Jehová te recompense por ello y que tú recibas premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. No sé si ustedes saben quién es Neruda, Pablo Neruda, un poeta de calidad, 5 estrellas en el mundo latino. La interacción que tiene Boaz con Ruth se vuelve más que una amistad. Empiezan a salir y se casan al final de la historia. Pero todo empieza por una decisión que Ruth toma al principio del libro de Ruth: el seguir a su suegra y hacer su Dios su propio Dios y su nación su propia nación. Como le hablábamos el sábado, muchas veces tenemos la fobia del atiquití, que significa la fobia al miedo al fracaso. Y el fracaso es lo que muchas veces nos paraliza y no nos movemos por el miedo a fracasar.
¿Qué es lo que Dios ha colocado en tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tu mente en este momento y quiere que tú cumplas ese sueño, pero por miedo al fracaso te quedas en lo que ya conoces, en el otro lado, y no das el paso de fe para seguir adelante? Seguimos hablando de Ruth más de 3000 años después. Y es a través de Ruth que viene el Mesías, de ese mismo linaje. ¿Sabes lo que más me interesa de la Biblia? Lo que más me apasiona de la Biblia es que el linaje de Jesús, en el linaje de Jesús vemos literalmente personas que ni siquiera eran parte del pueblo de Israel. Eran personas que dejaron todo atrás, dejaron su nación atrás, dejaron sus costumbres atrás, simplemente porque tuvieron fe en Dios. Y en medio de aquella promesa, tuvieron la mayor oportunidad de ser parte de la historia que nos salvaría a ti y a mí por la eternidad. Entonces, amigos, mi oración para ustedes en esta semana, mientras mañana van al trabajo y empiezan nuevamente la rutina de la semana, que reflexionen en su vida propia y que sigan meditando en la palabra de Dios y que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo en poder reconocer a dónde es que Dios me quiere llevar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? Y si en este momento tienes 50, 40, 60, 70 y te sientes estancado en la vida misma, nunca es tan tarde. El plan de Dios se va a manifestar tarde o temprano si es que nosotros decidimos tomar el primer paso de fe y aceptar su promesa. Oremos. Amantísimo Jesús, queremos agradecerte, Señor, por la maravillosa historia de Ruth. Así como tantas historias que encontramos en la Biblia, tu amor es tan maravilloso, pero tus promesas aún son tan grandes, Padre. Me gustaría encomendarte en este momento cada uno de mis amigos aquí presentes. Que tu presencia los siga acompañando por el resto de esta semana. Que les siga recordando quién es su Dios. Que sigan caminando, Señor, con la cabeza en alto como príncipes y princesas de tu reino. Pero a la misma vez, Padre, que tu Espíritu Santo les pueda mostrar cuál es tu voluntad en sus vidas. Ayúdanos a caminar con fe. Y muchas veces ayúdanos a estar locos por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, agradecemos a nuestro pastor por esa bella meditación, reflexión.